Hola, nos alegra mucho que estés conectado con nosotros. Eres súper bienvenido. Si es la primera vez que te conectas, te invitamos a que ingreses al link que está en la descripción y nos dejes tus datos. Nos encantaría poder hablar contigo. Y llegó el momento de disponer nuestro corazón y prepararnos para lo que Dios tiene hoy. Después de esta alabanza tan bonita, ¿cuántos fueron bendecidos en la alabanza? Dios es fiel. Y vamos a esperar que los servidores terminen de recibir las ofrendas y los diezmos. Y vamos a inclinar nuestro rostro y decirle: papá, gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por ese amor derrochado sobre nuestras vidas. Gracias, papá, por cada persona que se encuentra en este lugar, por aquellos que están conectados, aquellos que lo verán en diferido. Y te pido, Espíritu Santo, que estás en este lugar, que tú hables a nuestro corazón en esta mañana. Tú conoces, Espíritu de Dios, lo profundo de Dios y lo profundo del corazón humano. Y sabes lo que necesitamos en el día de hoy. Te entrego mi vida, mis emociones, mis pensamientos, y me dispongo delante de ti, Espíritu Santo, para que tú hables hoy a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de iniciar, quiero dar o decirles más bien que me goza que hoy estén entre nosotros nuestros pastores fundadores. Amén. Un aplauso a Dios por la vida de estos hermosos hombres, un hombre y una mujer de Dios, que iniciaron la obra en este lugar, en este barrio de Bogotá. Y doy gracias a Dios porque hoy estén aquí con nosotros, acompañándonos y escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, hay un tema muy bonito, el cual me corresponde en esta mañana desarrollar, y es el tema de cómo podemos nosotros construir una nueva historia en nuestra familia. Y el solo título me pone en posición de reto, gran reto. Pero bueno, ¿a cuántos nos gustan las historias? A todos nos gustan las historias. Aún desde niños nos gustaban que nos contaran historias, y aún para dormir. En nuestro medio encontramos muchas novelas en nuestra televisión, en la pantalla grande, en películas, en Hollywood, tanto así que el día de hoy se hacen grandes eventos para premiar a los productores, a los actores, y dan Óscares, bueno, qué sé yo, muchos premios. Pero hay historias y hay películas y libros tan buenos que nosotros los leemos y nos gusta, y películas a veces que vemos, uy, esta es tan buena que no me importa, yo la veo otra vez. Es tan buena y hasta se me han olvidado cositas, y ahí, ay, no me acordaba que pasó tal cosa.
y es muy buena y no me interesa, vuelvo y la veo. Es tan bueno el libro que vuelvo y lo leo. Bueno, hoy vamos a recordar una historia que yo sé que todos la conocemos en este lugar. Y es la historia de una mujer ejemplar. Es la historia de Ruth, la moabita. Pero yo hoy digo, es la historia de Ruth, la israelita. Porque así es como hoy tú y yo debemos recordar a esa gran mujer. Porque fue una mujer que cambió la historia de su vida, de su familia. Pero lo mejor de todo es que es la mujer usada para cambiar la historia de la humanidad. Tu historia y la mía. Vamos a mirar un poquitico algo del contexto del libro de Ruth. El libro de Ruth está en el Antiguo Testamento, antes del libro de los Jueces. 4 capítulos, no es muy grande el libro, no muy extenso, pero tan profundo. Se cree que su autor fue Samuel. Y finalizando el libro de los Jueces, Jueces 21, 25 dice que era un tiempo de oscuridad para el pueblo de Israel. Era un tiempo donde el pueblo se había alejado de Dios. El pueblo había determinado dejar a un lado las leyes que él había establecido, las ordenanzas y lo que él había determinado para que fuese bendición para Israel. Habían dejado de amarlo, de considerar que era el importante entre ellos. Y antes del libro de Ruth, y el último libro, el versículo del libro de los Jueces, dice así: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto nos puede decir cómo estaba la situación de Israel en ese momento. Pero dice que era un tiempo de oscuridad. El pueblo de Israel no tenía rey, se habían alejado de Dios, de sus leyes, sus estatutos, y corrían tras otros dioses, sin ningún esfuerzo. Pero en medio de esos tiempos habían también personas que seguían a Dios. Y en esta historia de Ruth, los dos primeros personajes que aparecen en esta historia, sus nombres nos indicaban que venían de familias que amaban a Dios, que conocían a Dios. Porque habían vivido y experimentado, aún en medio de la dificultad que estaba viviendo el pueblo de Israel, a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo puede. Elimelec es el primer personaje. Significa Dios es rey. ¡Wow! ¡Qué nombre! ¡Qué significado! Dios es rey. Le colocan los padres de Elimelec a él este nombre, aunque estaban, ¿qué? Haciendo lo que cada uno le parecía. Noemí era la esposa de Elimelec.
mujer agradable, dulce, delicada, gozosa. Aunque el autor nos muestra algunos pincelazos de sarcasmo durante todo el libro. Y yo sé que usted lo ha leído, y yo le invito a que en esta mañana, usted en esta semana, vuelva y lea este libro de Ruth. Y aquí vamos a tomar algo muy rápido de la historia de Ruth, pero usted va a poder tomar detalles, y sé que Dios va a hablar a su vida en esos detalles. En el recorrido de esta historia, debemos de recordar también, o antes de empezar la historia, es cuál era la posición que tenían las mujeres en Israel. Cuando allí la mujer no era la que figuraba mucho, el que tomaba las decisiones era una sociedad patriarcal donde las decisiones las tomaban los varones. Es más, los negocios y los que hacían negocios eran los varones. Los que iban a la plaza, los grandes empresarios, todo lo manejaban, eran los varones. La mujer casi ni tenía voz, o no la tenía. Y esa era lo que se vivía en esta época de Israel. Y aún vemos que entre nosotros tenemos algunas sociedades o partes en el mundo donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los varones. Entonces, habían mujeres que podían ser muy esforzadas y muy valientes, pero no podían mostrarse o no podían hacer muchas cosas de lo que hacían los varones. Y siempre nombraban las casas, eran con el nombre del varón. La casa de Elimelech. Ruth 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y su mujer y sus 2 hijos. En ese momento estaba pasando hambre, y la escritura nos muestra que cuando pasaba esto, podían pasar por 2 circunstancias. Uno era porque Dios permitía para que salieran de un lugar, o porque Dios estaba muy, muy agraviado con el pecado y enviaba hambre. Y dice la escritura que en este tiempo había hambre en la tierra. Y este hombre, la escritura tampoco nos dice de quién fue la decisión, pero por el contexto, ¿cierto? Podemos determinar que Elimelech dijo, no, nos vamos. O muy seguramente Noemí persuadió para que se llevara esta determinación. Y miremos qué significaba Belén. ¿Cuál era el nombre, el significado de Belén? Casa de pan. Casa de pan. Y si nosotros vemos para qué lugar ellos decidieron y determinaron ir, no era el mejor lugar, los campos de Moab. ¿De dónde venía Moab? ¿Cómo surgió Moab? Recordemos que hacia atrás, todas las cosas terribles que se vivieron en los jueces, aparte de eso, recordemos a Lot, cuando fue destruida Sodoma y Gomorra, y quedó Lot ¿con quién? Con sus hijas. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Embriagaron a su papá para que pudieran tener hijos, incesto. Entonces, ¿de dónde venía Moab? ¿Cuáles eran
pilares de cómo creció este pueblo. Un pueblo de bendición. Estaban lejos de Dios. Y de allí sale Moab. Y Ruth, bueno, y la historia aquí, seguimos avanzando, es que ellos deciden llegar a Moab, a este lugar espectacular. Tal vez podría tener algo de comercio, qué sé yo, pero no era el lugar para la bendición, salir de la casa de provisión, de bendición, para irse a Moab. Pero llegaron allí con sus 2 hijos. Y la historia también nos dice que llegan a este lugar y Elimelec fue un hombre que en Belén era un hombre de renombre, un hombre que tenía forma económica, era reconocido. Y llega allí a este lugar, salen con su esposa y sus 2 hijos, y más tarde muere Elimelec, marido de Noé, y quedó ella con sus 2 hijos. La historia también me dice que estos 2 hijos que se llamaban Malón y Kelión, Malón determinó casarse con una mujer moabita. Ahora miremos, una de las cosas que el Señor estableció en el pueblo era que no buscaran mujeres extranjeras, pero como cada uno hacía lo que le parecía, pues no había problema, y salieron. Y pues obvio, si llegaron allí, pues encontraron fue mujeres moabitas, y allí encuentran sus 2 hijos, 2 mujeres que se casan. Entonces, que era Orfa y Ruth. Y dice las escrituras que habitaron más o menos allí 10 años. No fue tampoco wow el tiempo, pero un tiempo considerable también. 10 años. Y yo me imagino que en esos 10 años pues ya era una familia. Y yo me imagino que estas 2 mujeres moabitas, Orfa y Ruth, tuvieron la oportunidad de conocer al Dios Todopoderoso a través de un hombre que, aunque tomó una decisión equivocada, pero tenía a Dios en su corazón. Aunque Noemí de pronto tuvo que ver y tomaron decisiones equivocadas, pero allá Dios les iba a sustentar, a bendecir, porque era su pueblo. Y yo sé, la escritura no nos los dice, pero sí podemos intuir que estas 2 mujeres escucharon cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios los alimentó en el desierto, cómo Dios los hizo fuertes para conquistar. Ellas sí pudieron escuchar. Y Noemí era una mujer que amaba a Dios y conocía a este Dios poderoso. Pero llega el primer golpe duro, muere su esposo. Y dice que seguido de su esposo mueren sus 2 hijos. Y ya no tenemos una viuda, sino 3. ¿Y cómo eran las condiciones de las mujeres en este entonces? Para estas mujeres, terrible, desespera, no había esperanza. Y fuera de esto, para completar y cerrar, no tuvieron hijos, ninguna de las 2, ni Orfa ni Ruth. Entonces, ¿qué pasaba? Grave, un panorama triste. Podríamos pensar que es la versión de Job en la escritura. La versión femenina de Job en la escritura le cayó toda. Y hoy diríamos en la mala.
Murieron estos dos hombres, 3 viudas. No había esperanza. Dios había establecido para Israel, antes de que sucediera toda esta historia, 2 leyes. Una la encontramos en Deuteronomio 25, 5 y 6, el levirato. Es una palabra griega que significa levir, cuñado. Y decía que la viuda sin descendencia y sin hijos podía ser redimida por su cuñado o por el pariente más cercano. Esa era una ley que estableció el Señor. ¿Para qué? Porque amaba a las familias. Dios estableció las familias. Y esta ley que buscaba que la tierra o lo que tenía una familia pudiera quedarse en esa familia, no pudiera venderla cualquiera, no lo pudiera heredar cualquiera o comprarlo el que quisiera. Había una ley. Porque Dios quería proteger la familia. En este panorama de amargura, de dolor de Noemí, salí de Belén llena y estoy vacía, sin nada. ¿Qué voy a hacer? Pero Dios, el Dios de la historia, en Deuteronomio 25, 5, en Deuteronomio 24, 19, da otra ley. Y era la ley para los que cultivaban la tierra. Dios quería garantizar provisión para el pobre, para las viudas y para los extranjeros. ¿Y por qué? Porque Él quería que Israel fuera testimonio para las naciones en memoria de lo bueno y lo amoroso que Él fue con ellos cuando los sacó de Egipto. Qué coincidencias, ¿no? Aquí, cuando vemos esto, podemos ver cómo Dios toma todos los hilos de la historia y va uniendo. Y es tan importante el libro de Ruth, porque forma parte de ese rompecabezas para que tú y yo hoy podamos ver la historia completa. Ese es el Dios nuestro, su gracia. ¿Qué iba a pasar aquí con estas 3 mujeres viudas, sin esperanza, sin hijos, para que pudieran heredar? Porque era tanta la amargura que tenía Noemí de lo sucedido, porque la amargura nos cega, nos quita visión. Ni siquiera ella recordaba a quienes había dejado en Belén. Ni siquiera había recordado que su esposo tuvo heredad allá o tenía aún. Ella estaba preocupada por sus 2 nueras. Su dolor. Y dice, ¿qué voy a hacer? Ella dice, mire, Dios fue tan bonito que hizo saber a Noemí que en Belén Dios había visitado esta tierra con pan. Y ella determina volver a Belén. Y dice que salieron las 3. Y yo me las imagino en el camino. Porque en ese entonces, cuando alguien se iba, la despedían mucho camino después y se despedían. Pero Noemí ya estaba pensando, yo no me puedo ir con ellas, yo no puedo ofrecerles nada. ¿Y creen ustedes que Noemí no tenía que ofrecerle a estas mujeres? Pero su amargura
su dolor no la dejaban ver un poco más allá. Ella sí tenía que ofrecerles. Ella tenía al Dios Todopoderoso, al que podía solucionar el problema. ¿De qué manera? Era su problema. Y salen de allí, y el asunto es que la historia nos dice que ellas salen decididas a irse con ella a retornar a Belén, pero ella les dice, no, devuélvanse. Yo no puedo tener hijos, yo no tengo, y así quisiera, hoy podría tener un hijo con alguien, pero ustedes no podrían esperar todo ese tiempo. Devuélvanse, váyanse a las casas de sus madres. Vaya, devuélvanse, yo no tengo nada para ofrecerles. Pero Dios sí tenía, y ella había olvidado eso. Devuélvanse. Y Orfa lloraron, estas dos mujeres aprendieron a amar a Noemí, aprendieron de ella y la amaban. Y tal vez hoy la figura de nueras y suegras está bien distorsionada, mal manejada. Y entonces ellas dicen, no, devuélvanse. Y lo peor, devuélvanse a sus dioses. Porque no les dijo, vengan conmigo, no sería otra posición, vengan conmigo, que yo he conocido al Dios Todopoderoso. No, devuélvanse. Orfa, no podemos juzgarla porque sé que ella, lo que me muestra acá es que hubo un proceso en ambas, pero cada una permitió o decidió diferente. Orfa dijo, sí, de pronto pensó, dijo, sí, yo me devuelvo para la casa de mis padres. Orfa se devolvió. Pero Ruth decidió seguirla. Y Ruth tuvo 3 acciones: compromiso o pacto, primero con Dios, porque ella ya había tenido un encuentro con Dios, estando en el hogar, con su esposo. Y dice Ruth 1, 16 y 17, le dijo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Este pacto y este versículo, que lo usan mucho en las bodas, no fue entre esposos, fue entre una nuera y una suegra. Ese es el contexto que tenemos acá. Y ella, al tomar esta determinación, sabía que ella tenía que llegar a un lugar donde muy posiblemente no la iban a recibir bien, porque no eran bienvenidos los moabitas entre los israelitas. Que tenía que dejar sus costumbres, lo que ella era en este lugar. Y había determinado ser otra persona. Y que Dios fuera su Dios, el Todopoderoso. Y cuando ella le dijo a Noemí, no me importa, y ellas se fueron no pensando cómo iban a vivir, simplemente que era la forma como Noemí había determinado regresar, y no hubo forma de convencerla, y resultan yéndose y se van. Y llegan a Belén. Estaban en el tiempo de la cosecha de la cebada. Pero Dios tenía propósitos allí, aún en medio del dolor, la aflicción, la desesperanza. Pero por lo menos decían, algo pasará allí, hay cosecha, hay pan. Pero Ruth también hace un pacto, no solamente con Dios,
de fidelidad y con Noemí, sino también un pacto de obediencia y de paciencia. Ruth reconocía la autoridad de Noemí sobre ella. Ruth no iba a hacer lo que quería, y si usted lee todo el pasaje, usted se da cuenta en Ruth 2:2, donde dice: Ruth la moabita le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. ¿Saben una cosa? Ruth podía haber llegado allá y abrirse del parche. Ruth había podido hacerle la judía. Pero ella hace un pacto de obediencia, fidelidad y paciencia. En esta mañana recordemos los pactos que hemos hecho. Porque Dios es fiel, sigue siendo fiel. Y ese Dios de Ruth y Noemí es el mismo, tuyo y mío. Y en medio de las malas decisiones, y en medio de la dificultad, y en medio de mi dolor, de mi amargura, de mi ceguera, Dios está determinado en bendecirnos y darnos solución. ¿Qué requiere? Un corazón dispuesto. Ruth estuvo dispuesta y se sometió. Reconocía la autoridad. ¿Hasta dónde, jóvenes que estamos acá, tú reconoces la autoridad de tu papá y tu mamá? Y queremos ser bendecidos. Esposa y esposos, los que servimos aquí en esta casa, ¿hasta dónde estamos dispuestos a reconocer la autoridad que Dios ha puesto en este lugar para que sirvas? Dios no se limita, Dios es el Dios de la historia. Y esto me lo demuestra el versículo 3:5, capítulo 3, versículos 5, y dice: y ella, o sea, Ruth le respondió a Noemí: haré todo lo que tú me mandes. Lea la historia, el capítulo 3 y 4, que era lo que estaba diciéndole Noemí a Ruth que hiciera. Dios premia la obediencia y la felicidad y la fidelidad, la sujeción a las autoridades establecidas. Otra actitud, tercera actitud de Ruth para cambiar la historia en ese momento de sus vidas, tanto de Noemí como en ella. Ruth tenía cualidades admirables, era una mujer esforzada, valiente, respetuosa. Ruth, cuando lo que les decía sobre no perder de vista la ley, era que la ley que estaba establecida, los que sembraban, recogían, pero los manojos que se caían o los frutos que caían debían dejarlos. Es decir, no debían decirle los encargados o los administradores: vayan y recojan lo que quedó. Debían de dejarlo para ¿quiénes? Pobres, extranjeros, viudas. Y allí Noemí fue a espigar, y le aseguro que ella no se metió de buenas a primera allá a los campos. Allá todavía no existía el alambre de púa. Los campos eran abiertos, ni siquiera tenían el nombre de quién eran. Pero Dios sabía, en su gracia, en su amor, estaba proveyendo un redentor. Lea la historia, lea el 3 y el 4, y llega un hombre maravilloso
que que Noemí ni se acordaba de Booz, que era su pariente y era quien podía redimirlas. ¿Sabe por qué? Porque su esposo ni siquiera se acordaba que tenía tierra, ya tenía tierras allá, pero no podía hacer nada porque no estaba, ¿quién? La figura del varón que pudiera valer los derechos. Además, ¿de qué le valía producir la tierra si ella no podía comerciar ni hacer nada? Vos toma a Ruth como su esposa. El Dios de la historia no trae casualidades. Y quiero decirles que en las novelas que vemos o en las películas son predecibles. Y por lo general, la suegra es la mala con la nuera. Yo creo que esta estaba fuera de serie. Se había ganado todos los premios, esta historia, porque fue de la vida real. Dios mostró su amor y su gracia, y Dios estaba mirando de qué manera nos iba a dar a conocer ese plan, para entender ese plan maravilloso, ese plan eterno de Dios, ese plan de salvación que se gestó desde el huerto del Edén hasta Jesús. Y es la oportunidad tuya y mía de redención. Fue el Booz mucho más y más mejorado. Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Entonces aquí puedes ver hoy que era la historia de Ruth, de Noemí, o la tuya y la mía. Miremos la última, la diapositiva, por favor. Todo esto no ocurrió para cambiar la historia de Noemí ni la de Ruth, ocurrió para cambiar la historia del mundo. No perdamos de vista esto. Este es el mapa. Elimelech y Noemí, israelitas. De allí podemos visualizar que aparece Ruth. Yo puedo determinar por lo que me dice acá la escritura, que ella se convirtió en la hija de Noemí, porque hay un verso acá en la última parte donde dice que Noemí, que Ruth llegó a ser para Noemí mejor que 7 hijos. Y allí Ruth fue su hija espiritual. Allí conoció al Dios proveedor, al Dios que sustenta, al que salva, al Redentor. Por otro lado, venía Abraham, en la línea de Abraham, hasta Fares hay 5 generaciones. Y entre Fares y Salmón, otras 5. Y recuerdan ustedes, y recuerdo mucho la prédica que tuvo acá Camilo, cuando Rahab en Jericó sale de allí y la redime un hombre, Salmón, Rahab la ramera. De allí nace Booz, el redentor de esta historia de Ruth. Entonces se une Ruth y Booz y viene Obed, que fue el hijo que tuvo el apellido del esposo de Ruth, porque eso era la redención, para que pudiera heredar. No llevaba el apellido, sino del que había muerto. Obed, de Obed viene Isaí. Isaí, rey David. Luego pasan 28 generaciones y viene el rey de reyes, Jesús.
Entonces, Ruth no tenía la historia completa, pero tú y yo hoy la tenemos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. La gracia. Voy a pedirle que se ponga en pie en esta mañana.